Entonces entremos en materia, ya que hoy día, por algunas dificultades, eh, hemos comenzado más tarde. La primera pregunta que nos podemos hacer acerca de esta gran fiesta es si acaso la Santísima Virgen María, la gran Madre de Dios, ¿acaso ella murió o no murió? ¿Qué nos dice la doctrina tradicional de la Iglesia? ¿Qué nos dicen los santos padres? Y la doctrina eh, ciertamente no ha sido definida aún como dogma de fe, pero no en el consenso tradicional de la teología católica, la sentencia de que, es decir, la conclusión, ¿no es cierto?, en función, digamos, de los principios teológicos, de la divina revelación, de los testimonios de la antigüedad cristiana, son verdaderamente inmensos para sostener que la Santísima Virgen murió. Por supuesto, se trata de una muerte muy especial. Y es por eso que se le ha dado nombres especiales para destacar esa singularidad de la muerte de la Santísima Virgen María. Entonces, esta doctrina común tiene el respaldo incluso de la misma bula por la cual el Papa Pío XII definió el dogma de fe de que la Santísima Virgen fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Eso es un dogma de fe. Es decir, poner en duda o negar a conciencia, ¿se entiende, no es cierto?, cometiendo el pecado de herejía, al negar o poner en duda esta verdad divinamente revelada por Dios nuestro Señor. En esa misma bula, decía el Papa Pío XII, los fieles, siguiendo las enseñanzas y guía de sus pastores, aprendieron también de la Sagrada Escritura que la Virgen María, durante su peregrinación terrena, llevó una vida llena de ocupaciones, angustias y dolores, y que se verificó lo que el santo viejo Simeón había predicho, que una agudísima espada le traspasaría el corazón a los pies de la cruz de su divino Hijo, nuestro Redentor. Igualmente, no encontraron dificultad en admitir que María hubiese muerto del mismo modo que su unigénito. Pero esto no les impidió creer y profesar abiertamente que su sagrado cuerpo no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro y que no fue reducido a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo divino. Y comenta el teólogo este texto diciendo, nótese la singular importancia de este texto. En la misma bula en la cual el Papa Pío XII define la asunción corporal de María, siguiendo las enseñanzas y guía a sus pastores, sostiene el Papa, el pueblo cristiano no ha tenido dificultad en admitir la muerte de la Santísima Virgen. Es decir, estamos ante el sentir común de la Iglesia de Dios. La Santísima Virgen efectivamente murió. Hay una serie de consideraciones teológicas que se podrían aludir a ellas, pero si el mismísimo Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, que se encarnó en las entrañas virginales de la Santísima Virgen, si Él murió, la Virgen podía morir para asociarse con Él en la obra de la redención, haciéndose más semejante a su Hijo, nadie más parecida a Dios hecho hombre que su divina Madre, y Él muriendo por amor a nosotros, para nuestra salvación, para ofrecer el sacrificio de su vida al verdadero Dios para nuestro rescate,
convenía sumamente que su Madre Santísima, por amor a nosotros, ofreciera también el sacrificio de su vida y se uniera a Jesucristo en la oblación de su cuerpo. También hay que tener presente que ella, a semejanza de Jesucristo, tenía una humanidad paciente, capaz de sufrir. Jesús no solamente murió, padeció realmente. Y padeció como varón de dolores y fue por nuestra salvación. Y también convenía, y esta es una razón muy fácil de entender para nosotros, convenía que ella como madre nuestra que es, porque Dios nos la dio por madre, a su misma madre, convenía que ella nos enseñara a bien morir. No hay nada más importante que bien morir. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dese cuenta cuántas Ave Marías en el mundo se dicen a diario, cuántos siglos el pueblo cristiano repitiendo esta cláusula tan importante en nuestras oraciones. Los santos han considerado distintos aspectos de la Santísima Virgen, con una, digámoslo así, una santa curiosidad. Queremos saber de nuestra madre, queremos saber los detalles de ella. Imagínense cuántas veces, antiguamente era muy común, ¿no es cierto?, de que algún niño naciese y su madre hubiese muerto en el parto. ¿Se imaginan que ese niño, por más que uno hubiera visto a su madre, por más que uno hubiese mamado en la leche de su madre, y una buena mujer le hubiera dado leche y lo hubiera cuidado como hijo, de seguro que cuando creciera hubiera preguntado ¿y cómo era mi mamá? ¿Y qué edad tenía? ¿Y qué es lo que hacía? ¿Se dan cuenta? Y bueno, los santos justamente fueron recogiendo una serie de testimonios, de tradiciones, en la misma iglesia de Jerusalén, desde los tiempos antiquísimos del primer núcleo católico. Entonces tenemos una serie de datos que nos pueden satisfacer en esta santa curiosidad. Por ejemplo, ¿a qué edad murió la Santísima Virgen? No estamos hablando de cosas dogmáticas, obviamente, pero como les digo, de piadosas tradiciones. Y la tradición nos dice, y es una opinión comunísima en la antigüedad cristiana al respecto, que la Santísima Virgen murió a los 72 años. Murió a los 72 años. Y es por eso que algunos de los rosarios antiguos, no el rosario dominico, con sus 15 cuentas, ¿no es cierto?, los 15 misterios, pero habían rosarios que tenían justamente, por ejemplo, la corona franciscana tenía 72 Ave Marías, y era si uno lo veía, ¿no es cierto?, es una especie de rosario, pero dividido en 72 Ave Marías. ¿Y por qué? Para honrar los 72 años de la vida de la Madre de Dios. Así la Virgen Santa, la Madre de Dios, santificó también incluso la ancianidad a la cual muchos llegan, sabiendo que ella, su cuerpo virginal, eh, nunca se fue marchitando y, y, y envejeciéndose, digamos, como ocurre con el común de los mortales. Si la Virgen Santísima murió, ¿acaso murió de alguna enfermedad? Ya dijimos que una muerte muy particular, muy especial. Vamos a dar algunas precisiones. Ciertamente que no murió de ninguna enfermedad. La Virgen Santa no murió ni de enfermedad ni de vejez tampoco, como los demás hombres. No nos olvidemos que ella no tuvo el pecado original, sino que ella murió, según el sentir de todos los doctores católicos, de la fuerza, de la vehemencia, del fuego del divino amor que consumía su corazón, que ardía en su alma. Todos los justos, dice un autor, mueren en el amor de Dios, por eso se salvan, ¿no es cierto? Los mártires murieron por amor de Dios prefirieron morir antes de pecar. Para mostrarle así a Dios que preferían su amor a todos los bienes de la tierra.
incluso la propia vida. En cambio, la Santísima Virgen María, por un admirable privilegio, murió de amor, es decir, que su muerte fue efecto exclusivo del deseo que la consumía de ver a Dios cara a cara y unirse más estrechamente con Él en el cielo. Y decía San Ildefonso, que es un santo de nuestra cristiandad hispánica, son de estos grandes obispos que consolidaron el reinado de la fe católica en la madre patria, tienen una máxima, una sentencia muy rotunda, que muestra la lógica, digamos, de la verdad católica al respecto. O no hubo de morir María, o hubo de morir de amor. O no hubo de morir María, o hubo de morir de amor. No queda otra. Claro, si no murió de amor, ¿murió de qué cosa? ¿De enfermedad, de un accidente, de vejez, como el común de los mortales? Ah, no. Eso sí que no. Ella no es un común de los mortales. Ella es la Inmaculada Concepción. San Bernardo de Claraval, el gran citarista de María, se le han puesto muchos títulos por su amor absolutamente apasionado por la Virgen Santa. Un modelo de que nunca debemos tener ningún escrúpulo en amar a la Virgen demasiado. Siempre estaremos cortos, siempre. San Bernardo decía, se necesitaba un milagro para que subsistiesen los lazos naturales que unían el cuerpo y el alma de la Virgen. Tan viva y ardiente era la llama del amor divino que la abrazaba. Cesando ese milagro, acabó su existencia. Era un verdadero milagro el mantener ese cuerpo y esa alma con el fuego del amor con que el corazón de la Virgen, en su corazón inmaculado, quería estar mirando, amando y gozando, poseyendo a la Santísima Trinidad. La Virgen se había quedado aquí, en este mundo, para amparo de la Iglesia, para los primeros pasos de la Iglesia. Importante es que las madres estén con los niños en sus primeros pasos. La Iglesia estaba recién salida al costado de Jesucristo. Se cuenta como la tradición nos relata que la Madre de Dios, estando en Jerusalén, se aparece en cuerpo mortal en Zaragoza para animar al apóstol Santiago, a nuestro gran patrono de la cristiandad hispánica, a nuestro padre en la fe católica de todos los que tenemos la lengua castellana, para animarlo a seguir predicando el evangelio de su hijo, aun cuando en España no habían buenos resultados. Entonces, ¿cómo aconteció esta muerte? ¿Cómo aconteció esta muerte tan especial? Un antiguo historiador resumió en un relato muy bonito cómo sucedió la muerte de la Santísima Virgen. Nicéforo se llama este antiguo autor. Poco antes de su muerte supo la Santísima Virgen por el arcángel San Gabriel, el mismo que le anunció, que ella había sido elegida para ser Madre de Dios y le pidió su consentimiento. Por el arcángel San Gabriel que había llegado el fin de su destierro y que iba a reunirse con su divino Hijo en la patria celestial. Con qué júbilo la Virgen Santísima repetiría, si no con los labios, al menos con el corazón, el fiat, el hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, con que había respondido para la santísima encarnación del Verbo en su seno. Entre tanto, los apóstoles, milagrosamente reunidos, lloraban con solo la idea de que iban a separarse de aquella a quien acostumbraban llamar su madre. Y esto es muy interesante, Hoy en día estas cosas las solemos pasar así, mejor ni me pregunten, mejor no toquemos el tema,
¿Eh? ¿Por qué la antigüedad decía que milagrosamente reunidos? Bueno, porque nuestro Señor les había ordenado extenderse por todo el globo de la tierra. Vayan y bauticen a todos los hombres en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente que obedecieron. ¿Y cómo lo iban a hacer? Distancias larguísimas, viajes larguísimos. Y bueno, la Sagrada Escritura nos dice en el Nuevo Testamento de que un ángel los tomó aquí y los llevó para allá. Y en el Antiguo Testamento lo mismo. ¿Son milagros? Claro. El punto es, ¿creemos o no creemos los milagros? Por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras. No es obligatorio, obviamente, es un consejo que hay que hacer siempre con una Biblia que sea católica, no una Biblia tergiversada como la de las sectas, que no son Biblias verdaderas. Pero es muy bonito ir notando estos detalles. Aquella a quien acostumbraban llamar su madre, ellos también habían sido hechos hijos de la Virgen, como San Juan Evangelista y como todos nosotros. Miren qué bonito, San Pedro llamando a la Virgen Madre, Santiago el Apóstol llamando a Virgen Madre, como todos nosotros. María les consoló, dice San Juan Damasceno, recordándoles que era necesario conformarse con la voluntad de Dios. Les animó a perseverar en los trabajos que habían emprendido para convertir las naciones y les prometió ser su protectora desde el cielo como había sido su madre en la tierra. Por eso el testimonio del culto a la Madre de Dios está perdido en la noche de los tiempos de la cristiandad. Por eso que las sectas, para sacar a la Virgen, han tenido que inventar un cristianismo que no es el verdadero. Cristianismo pinta. La Virgen, sello de autenticidad del verdadero cristianismo. Católico, apostólico y romano. En fin, al conocer que ha llegado la hora suprema, María Santísima levanta sus ojos al cielo y hace esta oración. Hijo mío, en vuestras manos pongo mi alma, que vos preservasteis de toda mancha, y que os es tan querida. Mi cuerpo hecho incorruptible por haberos dado albergue, no lo lego a la tierra, sino que lo confío a vuestra bondad. Atraedme hacia vos, oh fruto bendito de mi vientre, ya que tantas veces vinisteis a mis brazos, para que donde vos vivís, viva también yo. Oh hijo mío, consolad de mi ausencia a estos a quienes llamabais amigos y hermanos. Mi mano se levanta para bendecir a mis hijos. Acrecentad mi bendición con las vuestras constantes y divinas. Y estas palabras que nos trae aquí este historiador de la antigüedad son la muestra de la grandeza de la Virgen. Porque si Jesucristo, su Hijo, el Dios verdadero, segunda persona de la Trinidad Santísima, es Rey como Dios y Rey verdadero de todas las cosas, Rey absoluto de todo lo creado, la consecuencia es de matemática básica, ¿no? La que está velando es la reina del mundo. La reina del mundo. Al oír estas palabras, los apóstoles se arrodillaron y con los ojos arrasados en lágrimas recibieron la postrera bendición de María. ¿Está lleno de sentido esto? Mas he aquí que se deja oír la voz de Jesús que dice: Madre bendita, mujer inmaculada, la más santa de las mujeres, levántate y ven a participar de mi gloria y de mi descanso. Al oír esta invitación, María tendió los brazos a su amado y en un último arrobamiento, sin dolor, sin agonía, se durmió en la paz del Señor. Tal salida del mundo no es muerte, sino más bien dulce y apacible sueño. Y así los santos padres acostumbran llamar sueño el bienaventurado tránsito de la Madre de Dios. Por eso
Están esas palabras tan bonitas con la cual en la tradición católica oriental se llama la dormición, dormirse, ¿no es cierto? O el sueño. ¿Por qué? Porque es una muerte que no tiene los aspectos eh, propios del común de los mortales, como les decíamos. Entonces, importante, uno de los motivos de conveniencia teológica de por qué la Virgen Santísima, siendo que en estricto rigor, en razón de su inmaculada concepción, no tendría por qué haber muerto, quiso morir para asociarse a su hijo y también para animarnos a nosotros y enseñarnos a bien morir. Es preciso entonces vivir santamente. Tenemos una Madre Santa, vivamos santamente. De tal manera de poder morir santamente, porque no se puede morir santamente si no se vive santamente. Y vivir santamente significa vivir apartados de los pecados del mundo y abocados al servicio de Dios nuestro Señor, en el cumplimiento de su amorosa ley. Por eso dice el dicho, tal cual es la vida, tal cual es la muerte. Murió en su propia ley. Entonces preparemos nuestra muerte día a día, de tal manera de que cuando llegue estemos preparados. Y eso significa vivir en gracia de Dios. Y nunca jamás estar en pecado mortal. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de la Santísima Virgen María una vez que murió? Porque se separó el alma inmortal de su cuerpo mortal. Eso significa la muerte, ya lo hemos visto en nuestras pláticas sobre la muerte. Siempre la muerte significa separación del alma inmortal respecto del cuerpo mortal. Fue la muerte de Jesucristo en la cruz, separación de su alma inmortal respecto de su cuerpo mortal. En caso de Jesucristo nuestro Señor, claro, manteniendo tanto el alma inmortal como su cuerpo mortal, la unión con su divina persona. En el caso de la Santísima Virgen, el cuerpo fallecido, el cuerpo separado del alma, los apóstoles se preocuparon de cuidarlo. Los apóstoles lo trasladaron con gran pompa a Getsemaní y lo depositaron en un sepulcro que aún se puede visitar en nuestros días. Ese sepulcro está ahí en el valle de Josafat y está en una iglesia que si algún día tienen la gracia de viajar al extranjero de sus países, ojalá sea Tierra Santa, y vayan a esta iglesia, la Asunción. Es una maravilla. Uno visita el huerto de Getsemaní, donde nuestro Señor, ¿no es cierto?, sudó sangre y fue consolado por el ángel, y no muy lejos, caminando bastante cerca, uno se encuentra con una iglesia que uno tiene que bajar unas escaleras, pero unas escaleras impresionantemente profundas, ¿eh? Y que es la iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen María, y que es donde la tradición nos se guarda el testimonio, digamos, de que fue allí sepultado el cuerpo de la Santísima Virgen. Fue una iglesia hermosísima, llena de íconos y de distintos tipos de recuerdos, y se puede entrar incluso en el pequeño como apartamento dentro de la iglesia, donde fue depositado el cuerpo de la Santísima Virgen. Es algo muy emocionante para los que hemos tenido la gracia divina de visitar la tierra de nuestro Señor, la tierra santificada por nuestro Señor Jesucristo y por la Santísima Virgen, por todos los santos que la han honrado con su presencia. Y la Santísima Virgen estuvo en el sepulcro 3 días, según piadosamente se cree, y que está lleno de argumentos y de testimonios de la antigüedad. Por supuesto, no son dogmas de fe,
Pero no todas las cosas en la iglesia son dogmas de fe. Entonces son testimonios y piadosas tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación, justamente porque se ha contado la historia, la vida de la Madre de Dios. ¿Mm? Entonces, este sentir común acerca de estos 3 días de, en que estuvo el cuerpo de la Santísima Virgen depositado en este sepulcro, a semejanza de los 3 días en que estuvo depositado el cuerpo de nuestro Señor en el Santo Sepulcro. Y donde allí, después, terminados los 3 días, por la omnipotencia divina, que es siempre la que obra el milagro de la resurrección, resucitó a la Madre de Dios. Entonces, tengamos presente, claro está, ¿no es cierto?, que en esos 3 días, como ya dijimos previamente, el cuerpo de la Santísima Virgen, aun cuando estaba separado del alma, de su alma inmortal, el cuerpo no se corrompió de ninguna manera. Eso es doctrina católica. Es imposible que se haya corrompido. Por supuesto, por intervención divina, por divino privilegio. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tampoco se corrompió. Pero el cuerpo de nuestro Señor estaba unido hipostáticamente a la divina persona del Verbo. En el caso de la Santísima Virgen, no estaba unido a la persona divina, porque ella no es una persona divina, es una persona humana. Pero hubo una intervención especialísima de Dios para resguardar, para asegurar la no corrupción del cuerpo de su madre. Dense cuenta en este sentido que si la Madre de Dios, por voluntad del Altísimo, quiso que su madre fuese virgen, que engendrara virginalmente, que diera luz virginalmente, que fuera siempre virgen hasta la muerte, iba a dejar que se corrompiera en el sepulcro. Es como no tiene sentido. Sería una cosa totalmente ilógica, cosa que Dios no actúa así, y menos con aquella que es su madre, que nos mandó honrar a padre y madre. Imagínense cómo Dios honrará a su madre. Entonces Dios la resucitó gloriosa e inmortal. En ella no hubo degradación al polvo. Y tengamos presente que, hablando de 3 días, ¿no es cierto?, en que su cuerpo está en el sepulcro, significa que su alma no está allí. ¿Dónde está el alma de la Santísima Virgen? Bueno, obviamente que está en la gloria. Obviamente que está encumbrada en lo más profundo, en lo más alto del cielo, en lo más íntimo del seno trinitario. Porque no hay nadie jamás que haya merecido más, porque no hay nadie que jamás haya recibido tanta gracia como ella, ni correspondido también a la gracia como ella, como la Santísima Virgen. Entonces su alma recibió la visión beatífica, y la recibió en proporción a sus méritos. Y sus méritos son más grandes que todos los méritos de todos los ángeles juntos y de todos los santos juntos, de toda la historia de la humanidad. Y todos los ángeles y todos los santos humanos juntos. Imagínense lo que significa en mérito. Y bueno, su alma totalmente glorificada, totalmente sumergida en la contemplación de la Trinidad Santísima, está esos 3 días. Y esa alma se vuelve a unir con ese cuerpo. Y al volverse a unir por la omnipotencia divina, le comunica, le devuelve la vida, pero se la devuelve gloriosa, porque esa alma ya está gloriosa. Vayan recordando las cosas que hablamos sobre la resurrección. Aquí se aplican, pero de una manera maravillosa, como corresponde a la mayor de las maravillas salida de manos de Dios. Entonces, la Virgen Santísima resucita por el poder de Dios, resucita gloriosa y resucita para subir al cielo, para ser llevada al cielo por el poder divino, por esa gloria que le ha comunicado su cuerpo, por el don de agilidad, por el cual el cuerpo se traslada, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos,
como siguiendo el pensamiento, así el cuerpo glorioso se traslada a la gloria del paraíso. Esta ha sido la fe constante de la Iglesia, la tradición inmemorial del pueblo católico acerca de la gloria de la Virgen en cuerpo y alma en el cielo. Y a este privilegio de la Santísima Virgen se le llama Asunción. Asunción. Se distingue de la ascensión, en que Jesucristo, con su ascensión al cielo, él con su propio poder, porque él es Dios hecho hombre, él mismo se sube al cielo, con su propio poder que él posee por sí mismo, porque él es omnipotente. En cambio, el término asunción hace alusión a cómo la Virgen es por el poder de Dios que se le comunica a ella y que se le comunicará a los resucitados para, para ser asuntos al cielo, para subir al cielo. Entonces, los ángeles, tal como vemos en las representaciones de los cuadros, en esos hermosos cuadros, ¿no es cierto?, mostrando a la Virgen en su glorificación en cuerpo y alma, con los ángeles, rodeada de ángeles, los ángeles la acompañan, los ángeles son su cortejo real, los ángeles van con ella, porque es su reina, pero es la Virgen la que tiene, por este don que ha recibido de la Santísima Trinidad, por su gloria de su alma a su cuerpo, por este don de la agilidad, es que se traslada al paraíso. El Papa Pío XII definió como dogma de fe esta verdad. Definió dogmáticamente este punto estrictísimo de este aspecto de la tradición. No definió, ya dijimos, que la Virgen muriera, aunque sea el sentir común, sino que definió que en cuerpo y alma está en los cielos. En cuerpo y alma fue asunta a los cielos. Acaba su vida en la tierra. Por eso, contradecir un dogma de fe culpablemente es un pecado, un pecado de herejía, Ante las llamadas de atención de la Iglesia, ¿no es cierto?, se comete el pecado de herejía formal, y que supone un pecado gravísimo, que supone la pérdida de la fe sobrenatural. Alguien pierde la fe sin la cual nadie puede agradar a Dios. Esta verdad de la fe es una verdad de alta relevancia, porque nos muestra la grandeza de la Virgen, nos muestra los planes amorosos de Dios, nos muestra que Dios, que nos creó pensándonos como hijos suyos e hijos de Santa María, quiere tenernos con Él también en la gloria. Él es nuestro Padre, ella es nuestra Madre. ¿Cuáles son los motivos, las razones, digámoslo así, divinas de esta resurrección anticipada, de esta asunción en cuerpo y alma de la Virgen Santísima al cielo? Podemos ver varias, pero destaquemos la siguiente. En primer lugar, el más grande de todos los privilegios que tiene la Virgen Santísima es, sin lugar a dudas, y en torno a él que giran todos los demás, su divina maternidad. La Santísima Virgen, en razón de su divina maternidad, pertenece, dicen los santos, como a un orden distinto del común de los mortales. Ella es descendiente de Adán y Eva, ciertamente, pero pertenece por el hecho, la verdadera Madre de Dios, la que engendró al Dios eterno en sus entrañas virginales, por obra del Espíritu Santo, pertenece a lo que se llama el orden hipostático. Entonces, por esta maternidad divina, correspondía, convenía inmensamente el hecho de que la Virgen fuera asunta a los cielos. Dice San Agustín,
uno de los más grandes santos padres de la Iglesia. No convenía que el Salvador fuese presa del sepulcro el cuerpo virginal de su madre, cuerpo del cual se había formado el suyo, carne que era su propia carne. La carne de Jesús es 100% la carne de la Virgen. Fue sacada de la Virgen. A eso me refiero, ¿no es cierto? Porque no hubo intervención ninguna de varón. Entonces, dice en su tratado San Agustín, no, aquella que dio a luz al Salvador del linaje humano no ha pasado después de su muerte por la humillación común de la putrefacción de los gusanos y del polvo. Y hay otro argumento que da San Juan Damasceno, cuyas obras son maravillosas. Dice, aquella cuya virginidad se ha conservado sin sombra de mancha, al morir conserva su cuerpo intacto y sin disolución, y sale glorioso del sepulcro para gozar de una vida sublime que no podrá quitarle la muerte y que durará por los siglos de los siglos. Y un gran predicador francés, el obispo Bossuet, decía, admirad, cristianos, las bellezas de esta carne virginal y contemplad tres maravillas que en ella obra la virginidad, la preserva de la corrupción y así le conserva el ser. Le atrae un influjo celestial que la hace resucitar antes de tiempo y así le devuelve la vida. En fin, refleja sobre ella una luz divina y por tanto le da la gloria. Entonces esta resurrección es un complemento necesario, digámoslo así, de la victoria de la Santísima Virgen, del triunfo de la Santísima Virgen sobre la obra del demonio. Sobre la obra del demonio que fue quien introdujo la muerte entre los hombres, no lo olvidemos. Y ella vence al demonio por la gracia de su Hijo. Y se cumple así la profecía de Génesis 3:15. Ipsa conteret caput tuum. Y ella te aplastará la cabeza. El cuerpo sagrado de María, trono de la castidad, templo de la sabiduría encarnada, órgano del Espíritu Santo y morada de la virtud del Altísimo, no debió permanecer en el sepulcro, porque el triunfo de María sería incompleto si no alcanzase también a su santa carne, que fue como el manantial de su gloria. En el texto de la liturgia tradicional de la Iglesia, en esta vigilia, en que ojalá hayan podido hacer ayuno y abstinencia, como sus mayores, preparándonos así para la gran fiesta de mañana. Dense cuenta que es muy bonito el evangelio que se pone. Cuando esa mujer, para decirle un piropo, para decir una cosa hermosa a nuestro Señor, bienaventurados los pechos que te amamantaron y las entrañas que te llevaron. Y él le dice, bienaventurada más bien por escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Que la Virgen es todo eso, y sobre todo es su santidad, su fidelidad en toda la voluntad de Dios. Pero dense cuenta, bienaventurados tus pechos y tus entrañas. Sí, es que los pechos de la Virgen y sus entrañas virginales maternales son glorificadas con la resurrección. Nos dan aquí este gran argumento tan bonito de San Roberto Belarmino, al cual aludimos en una de las clases pasadas. Efectivamente, todos los santos de la Iglesia están de acuerdo. Se resucitará a cada uno según su sexo. La Santísima Virgen como mujer y glorificada en las virtudes que ejerció como mujer, en la virtud de su virginidad y de su maternidad, porque son virtudes femeninas, especialmente femeninas, ¿no es cierto? La virginidad y la maternidad. ¿Cómo será glorificada la Madre de Dios en su cuerpo? ¡Qué hermosuras podremos ver en el cielo! Y San Juan Damasceno nos relata algunas de las circunstancias de esta resurrección de la Santísima Virgen. Relato que fue
recogido por la tradición litúrgica de la Iglesia, en el breviario romano. Sabemos que por antigua tradición, que cuando llegó el tiempo del bienaventurado sueño de María, todos los apóstoles que se hallaban dispersos por el mundo trabajando en la salvación de las almas, fueron transportados en un momento a Jerusalén. Escuchen de nuevo, transportados en un momento. ¿Cómo se hace eso? Lo llevan a los ángeles. Reunidos junto a la Virgen benditísima, tuvieron una visión angélica y músicas celestiales deleitaron sus oídos. Estos no son relatos poéticos. ¿Creemos o no creemos que cantaron los ángeles al niño Jesús cuando nació en Belén? Sí, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué les parece en este momento solemnísimo? ¿Eh? Como llevada por estas divinas armonías, la hermosa alma de María voló al seno del Creador. Por 3 días se oyeron estas mismas melodías en Getsemaní, donde fue depositado el sagrado cuerpo, al cabo de los cuales cesaron por completo. Entonces llegó Tomás, el apóstol Tomás, ¿se acuerdan? El único apóstol, dice Santo Tomás de Aquino, que se llamaba Tomás por el apóstol Santo Tomás, el único apóstol que perdió la fe. Y se arrepintió tan profundamente que terminó muriendo en la India, imagínense. Está enterrado en la India, el apóstol Santo Tomás. Y allá están los católicos de la India, se sienten muy orgullosos, somos descendientes del gran apóstol Santo Tomás. Nosotros, del apóstol Santiago, no se olviden. A este fin los apóstoles apartaron la losa que cerraba el sepulcro, pero no encontraron en él el sagrado cuerpo. Muy interesante esto. El paralelo, la semejanza con la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó. El alma inmortal de Jesucristo se volvió a unir a su cuerpo, que estaba muerto en el sepulcro. Con su gloria. Y estando sellado, salió con su... Después fue el terremoto, después se abrió el sepulcro y aparecieron los ángeles y los soldados vieron que no estaba Jesús. Por eso el testimonio de los soldados es muy importante. ¿Para qué decir, no es cierto, de las santas mujeres y San Juan y San Pedro, etcétera? Y después de todos los que se le aparecieron. Pero se cuenta que la Virgen Santa resucita, es resucitada por nuestro Señor en el sepulcro, y cuando los apóstoles abran el sepulcro, ya no la ven allí. Lo único encontrado fue el sudario en que había sido envuelta, el cual exhalaba un delicioso perfume. Profundamente conmovidos a la vista de este prodigio, cerraron el sepulcro, quedando bien persuadidos de que el Verbo Divino, que había querido encarnarse en el seno inmaculado de María, no había permitido que aquel cuerpo virginal estuviese sujeto a la corrupción, sino que lo había resucitado y llevado al cielo antes del día de la resurrección universal. Esto lo dice San Juan Damasceno, al que le cortaron la mano por defender el culto a las imágenes, y a quien la Virgen le devolvió la mano para que siguiera escribiendo en su honor. Estamos hablando de un santo de primera categoría. Estamos hablando de siglos, mucho antes que aparecieran todas estas sectas de confusión, hablando contra el culto de las sagradas imágenes. Puras herejías brutales, refutadas 1000 veces por todos los católicos verdaderos y por los santos. Y claro, si resucitan los cuerpos, ¿cómo no van a poder representarse los cuerpos de los santos con las imágenes sagradas? ¿Y cómo entró la Virgen en el cielo? Y con esto vamos terminando por hoy día. María Santísima entró en el cielo no como un santo ordinario, no como un santo más que entra en la gloria, sino como reina de aquella mansión gloriosa. Todas las jerarquías angélicas se apresuraron a salirle al encuentro para felicitarla y ofrecerle sus homenajes. El mismo Jesucristo se presentó a recibirla, le tendió los brazos, la introdujo en el reino eterno, y mientras la Jerusalén celestial resonaba con las aclamaciones de los ángeles y bienaventurados, la hizo sentar a su derecha en un resplandeciente trono.
puso sobre su frente la triple corona de los doctores, de las vírgenes y de los mártires, y poniendo en su mano un cetro real, le dijo: reinad, oh madre, como soberana de los ángeles y de los hombres, reinad sobre todas las criaturas, por la clemencia y los beneficios. Os hago depositaria de mis gracias y tesoros, repartidlos a quien y cómo os guste. Por eso, San Alfonso María de Ligorio va a decir una cosa hermosísima. Dios nuestro Señor se va a reservar para sí la justicia y le va a dar a su madre la misericordia. Ella reina sobre el mundo. Ella reina sobre la creación, ejercitando la misericordia de Dios. La Gevirá, la reina de las reinas. Es por eso que en el Antiguo Testamento había sido profetizada la Santísima Virgen en la figura de las grandes reinas de Israel, que no son la esposa del rey, sino la madre del rey. Y es por eso el saludo del arcángel Gabriel, del gran arcángel, cuando la saluda, no le dice hola, ¿qué tal, cómo estás? Sino que la saluda verdaderamente como aquella que él sabe que ha sido elegida para ser la reina de todo lo creado, de los ángeles, de los hombres, del universo entero. Entonces se encuentra un cristianismo sin la Virgen, evidentemente que no es el cristianismo de verdadero. Es como una moneda falsificada. No sirve. Es trucho. Es de mentira. El reino de Dios es el reino de María. El reino de María Santísima es el reino de Dios. Y a él queremos pertenecer y debemos pertenecer hasta la muerte, en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, al precio que sea. Así que si nos tienen que atormentar, confiemos que no nos falte la gracia y de perseverar hasta la muerte, e incluso morir mártires si fuera el caso. Y por eso entonces la Virgen Santa, después de su entrada triunfal en el cielo, recibe la gloria que le corresponde según la medida de sus méritos, que es el criterio de Dios para la corona de justicia que le da a los elegidos. Y esta es la reina de todos los elegidos. Por eso ese cetro real que Jesucristo pone en sus manos indica que la investida del poder soberano sobre todas las criaturas. Lleguemos hasta aquí por hoy día. El próximo sábado continuamos y terminamos este paréntesis, pero que no es paréntesis, es continuación para entender, para verdaderamente ser expertos, por favor, en esta maravilla del plan eterno de Dios, de su plan eterno de amor para con todos nosotros, porque nos quiere sus hijos y nos quiere como hijos de la Santísima Virgen María, y por lo tanto nos quiere resucitados, pero resucitados para la gloria, no resucitados para el fuego eterno. Y por eso que debemos vivir como hijos de la Santísima Virgen, como hijos del verdadero Dios. No vivamos como los paganos. Pobrecitos de ellos. Recemos por su conversión, recemos para que conozcan al verdadero Dios y a nuestra Santísima Madre. Decimos la salve en este día tan especial de la vigilia y después, si alguien está apurado, nos despedimos, pero si hay algunas preguntas al respecto, podemos contestarlas con todo cariño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.